Europa llega a la convergencia tecnológica y a la divergencia demográfica. Entonces, ¿y qué sucede con esto? Bueno, que si Europa pudo mantenerse hegemonizando, fue gracias al monopolio sofisticado del uso de la violencia. ¿Cuál es el futuro de una América Latina que tiene un nivel de desigualdad mayor que África? ¿Cuál es el destino de América Latina donde hay países como Brasil que no se dice, pero hay una guerra civil interna? Entonces, ¿cómo así? Un país donde mueran más de 25.000 personas al año por la delincuencia, ahí hay una guerra civil. Por más tratados y acuerdos que usted vea, es un objeto políticamente no identificado en la esfera internacional. No hay una cohesión. En este final del año 2024, diciembre, cuando se han presentado tantos conflictos en muchos lugares del mundo, la caída de una dictadura de 50 años como la que acaba de caer en Siria, la situación de prácticamente caída del gobierno de Corea del Sur, una democracia bastante consolidada y con un extraordinario poder, y cayó, sí, prácticamente, bueno, el gobierno francés perdió a su primer ministro por un acto del poder legislativo, y con una situación en Estados Unidos en la que el presidente Donald Trump está estableciendo, antes de llegar al poder, una serie de parámetros internacionales que replantea totalmente las relaciones políticas, económicas y militares de Estados Unidos con el mundo, incluyendo la salida de Estados Unidos posible de la organización de la OTAN para el Atlántico Norte. Por eso nosotros hemos invitado a un experto diplomático, experto en geopolítica, Iván Gatón, está con nosotros. Agradecemos su conocimiento, su sabiduría. Iván Gatón es abogado, tiene un doctorado en Derecho Internacional y está haciendo un doctorado en Derechos Humanos. Le agradecemos mucho que él es diplomático de carrera, que haya aceptado esta conversación, y le pedimos que nos aclare un poco. El mundo está cambiando, el capitalismo se está convirtiendo, se está transformando en un capitalismo bipolar que era cuando era Unión Soviética y Rusia, ahora es unipolar porque es solo Estados Unidos, la presencia de China. ¿Qué es lo que está pasando realmente? Existe la posibilidad de que Estados Unidos se contraiga hacia sí y de que Donald Trump saque a Estados Unidos de todos los escenarios internacionales en lo que ha durante muchos años entrado, permanecido y se ha fortalecido Estados Unidos. Entonces yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Mi pregunta es esa. En el mundo de hoy, el mundo que tenemos en este siglo XXI, finales de 2024, estamos ante la expectativa de un mundo organizado geopolíticamente distinto en el 2025. Yo sé que esto podría ser un vaticinio, pero tú que conoces y que tienes tantas lecturas y conocimiento, nos puede aclarar un poco la idea. Primero agradecer la gentileza de la invitación, y más allá de las lecturas que uno haya podido tener recientemente, o lo que haya sucedido en Francia, o lo que haya sucedido en Rumanía, que es muy interesante, que una persona gana las elecciones y un tribunal decide que parece que Rusia incidió a través de las redes y hay que mandar a elecciones de nuevo. Es decir, yo creo que si vemos lo de Medio Oriente, si vemos que un grupo calificado de terrorista, y donde una figura que recientemente la embajada de Estados Unidos en Siria, el gobierno estadounidense lo tenía calificado como terrorista, y hoy los grandes medios de comunicación se convierte en primer ministro, lo presentan como un rebelde, cuando había una recompensa de $10 millones. Ahora es el primer ministro de Siria, provisional hasta marzo. Bueno, pero cuando vemos a Rusia con Ucrania en una disputa en lo que en geopolítica se llama Heartland, o región cardial, y cuando vemos a un presidente Trump que se toma una pastilla de Ubicatex de 1000 miligramos en cuanto al contexto, al escenario
geoeconómico mundial, donde China aporta a la economía mundial un 17% del PIB, y donde el capitalismo le abrió las puertas a un imperio que había sido humillado y que entiende que está en una etapa en la cual debe recobrar ese espacio, y que el proceso de globalización y la entrada de China a la Organización Mundial de Comercio en el 2001 hace que China sea la gran ganadora del proceso de libre comercio. Por eso Xi Jinping en Davos dijo: China será la defensora del libre comercio. ¿No sería que estaríamos hablando de un cambio de época? Esa es mi tesis. Yo lo planteo. Cambio de época, evidentemente. Yo lo planteo en este libro. Yo planteo en un ensayo aquí. Geohispanidad, la presencia hispana en el mundo, en el nuevo orden geopolítico. Bueno, hay un ensayo tuyo en ese libro. De un mundo post-occidental. De Pedro Baños. Este es un libro de Pedro Baños, donde hace muchos años, por haber empezado a los 22 años a visitar Taiwán, sí, me impresionó la disciplina. Y si vemos, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en China, y si vemos que China, ante los incidentes de Tiananmen, que sufre sanciones de parte del mundo occidental, quien lo apoya es Taiwán, porque los taiwaneses son Han. ¿Y quién es el más grande inversor de China? Es Taiwán. Taiwán. Entonces, ¿qué sucede? Que estamos confundiendo a una civilización con un país, y que estamos valorando a China con los referentes occidentales. Entonces, pero eso no es extraño. Todo el mundo ha confundido el continente africano con un país. Hay un libro de un africano que se llama precisamente África no es un país, en donde hace la historia de lo que pasó con África, la repartición de Bismarck de 1884 en Berlín, con la convocatoria a todos los países de Europa, y lo que pasa en el mundo africano como consecuencia de esa repartición y de esa partición que se hizo de África. Es decir, que no es lo que tú me estás contando ahora. El haber estudiado desde muy joven con gente de África y conocer al rey Leopoldo con una finca personal de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, y haber asesinado a 10 millones de africanos. El rey Leopoldo de Bélgica. De Bélgica, el rey Leopoldo de Bélgica. Pero finalmente Bélgica tuvo que quitarle a Leopoldo. Sí, pero se queda Bélgica con el Congo. Con el Congo. Entonces, el Congo belga. Queda con el Congo belga. Sí. Entonces, quiero río para ti. Toma el mapa y dice: no, es que yo quiero montañita para ti. Entonces, sí, claro, desconocer que hay un elemento en el siglo XXI que la historia nos demuestra algo. Después de 500 años de hegemonía occidental, que es mi tesis, después de muchos años estudiando, Europa llega a la convergencia tecnológica y a la divergencia demográfica. Entonces, ¿y qué sucede con esto? Bueno, que si Europa pudo mantenerse hegemonizando, fue gracias al monopolio sofisticado del uso de la violencia. Totalmente. El uso de la violencia, diferenciada por países, porque Alemania hizo una cosa muy distinta a lo que hicieron los ingleses, o a lo que hicieron los franceses. Alemania en Namibia todavía está pagando compensaciones. Bueno, comportamientos muy distintos. En el caso de África, pero en realidad, con este predominio que ha mantenido Estados Unidos por más de un siglo, pareciera como que Estados Unidos está en plan de retirarse. Es que las guerras tienen algo que... Entonces, la gente... y eso es Trump, que plantea una idea completamente distinta de las tradicionales que ha tenido Estados Unidos, todos sus gobernantes. Es que se puede tener el séptimo de caballería, pero ¿cómo usted mantiene la logística de los soldados? Napoleón, que nos enseñó mucho, decía que para él ganar las guerras necesitaba dinero, dinero y más dinero. ¿Qué sucede? Ya el profesor Juan Bosch, a partir de la declaración aquella muy famosa del presidente Eisenhower, que decía que el principal problema para el futuro de la democracia en Estados Unidos iba a ser el complejo militar industrial. Estados Unidos ve socavada su economía con la guerra de Vietnam. El patrón oro, Nixon lo rompe es a partir de las inversiones que tuvieron que hacer en la guerra de Vietnam. Y Estados Unidos
se va endeudando, pero también hay un complejo militar e industrial que si vemos los números en el mundo geopolítico en caos que tenemos ahora, ¿quién gana? El complejo militar El complejo militar industrial. industrial. Entonces Trump dice, ¿hasta qué punto yo, que soy un hombre transaccional, que vengo del mundo de los negocios, me conviene, él no se va a salir del todo, pero me conviene estar ajustado a una OTAN, porque la Organización del Tratado del Atlántico Norte, hay que estar claro, a partir de que George Kennan establece en The Long Telegram, en ese famoso telegrama largo, lo que debe ser la política de Estados Unidos, a lo que Bernard Baruch luego llama Guerra Fría, y el Pacto de Varsovia, porque los imperios por definición son expansionistas y no se crean por plebiscito. Y nosotros siempre vivimos hablando del Imperio Romano, pero fue un imperio cruel, despiadado, y fue en base a las legiones que se estableció. Se justificaba la OTAN a partir de que cae el muro de Berlín e implosiona la URSS. Se justifica que un hombre como Vladimir Putin, que yo siempre me sonrío, porque cuando Putin sustituye a Yeltsin, dice Clinton, bueno, ya hay uno de los nuestros. A un punto tal que ahí están las imágenes en YouTube. Putin le permite bases militares a George Bush hijo después del 11 de septiembre para atacar en Afganistán. Y luego Putin está de vacaciones en Martha's Vineyard con Bush. Y luego vemos a Putin en la conferencia de Berlín, en una conferencia que había con Angela Merkel. Es decir, Putin era el niño bonito de Occidente y pide incluso ingresar en la OTAN. Entonces, si la OTAN es un diseño que no viene del siglo XX, la OTAN es una idea de Halford John Mackinder, que es el que desarrolla la teoría geopolítica de la región cardial. Por eso el análisis que estoy haciendo es muy académico. Y es que el que domina la isla mundo, el que domina la región cardial domina la isla mundo, y el que domina la isla mundo domina el planeta. Entonces, ¿qué dice Putin? Ingrésenme en la OTAN, y le dicen que no. Yo siempre tengo una frase muy lapidaria. Y si la OTAN se va a expandir y ya no hay pacto de Varsovia, si yo no estoy en la mesa, ¿no seré yo el menú? Por eso, desde la perspectiva rusa, que esto no hay que defender a Putin, no es defendiendo a Putin, pero es desde la perspectiva rusa. Si a mí me invadieron los franceses, Guerra y Paz, ¿sí?, de Tolstoy. el ejército de Napoleón. Si a mí me invaden ayer los ingleses, y el que deja más de 20 millones de muertos soy yo. En la Segunda Guerra Mundial, sí. Pero, ¿y si Ucrania, el Rus, era el Rus de Kiev, el Rus de Novgorod? Claro. Y si yo también soy ortodoxo, entonces, si tú me vas a expandir la OTAN, ¿hacia dónde la vas a expandir? No es para tenerme a mí, que tengo problemas graves, porque yo tengo un problema de demografía en 17 millones de kilómetros cuadrados. Entonces, el tema de la OTAN y ver a Trump con unas posiciones que usted tiene que verla desde la perspectiva de algo que está comprobado. Ya el mundo no es bipolar, ni unipolar. Sí, creo que Trump no lo ve desde el punto de vista del crecimiento o el riesgo que puede tener Rusia. Trump lo ve desde el punto de vista del costo que eso tiene para Estados Unidos. Y siempre cuando fue presidente antes, reclamó a los países de Europa que fueran los que mantuvieran el presupuesto vigente de la OTAN, que ninguno pagaba el monto, ni se acercaba siquiera, que Estados Unidos pagaba, que mantenía prácticamente Estados Unidos la OTAN. Ahora Estados Unidos decide sobre la OTAN y es quien designa y es quien manda en la OTAN. ¿Los países europeos están dispuestos a asumir la OTAN ellos sin la presencia de Estados Unidos y pagar su costo? Lo han ido haciendo todos, don Fausto, han aumentado. Yo tuve la oportunidad cuando estudié en Alemania de ir a la OTAN. Y la OTAN, si usted ve lo que pagaban, después de Trump, han ido llegando la mayoría al 2% del PIB. A 2%, cada país. Del PIB. Sí, cada sí, país. Han ido aumentando. Fue una exigencia. Incluso Macron llegó a decir que la OTAN estaba muerta de muerte cerebral. Es decir, la OTAN
nada que ver, pero no. A partir del momento en que Trump da las alertas, que lo estaba haciendo Obama, porque también hay una equivocación. Es decir, Obama estuvo detrás de que, "Ey, no, pero ustedes aumenten ese presupuesto", pero a Trump hay que verlo en la perspectiva de que él está consciente de que ya Estados Unidos no tiene la hiperhegemonía que tenía antes, porque la tesis que yo le estoy planteando es una tesis que lo han visto los grandes geopolíticos. Usted tiene que hablar ya con China en sus esferas de influencia, usted tiene que hablar con Rusia, usted tiene que hablar con Turquía. Quien determina lo que se da en Siria es Turquía, Sí. no solamente con poder duro, que estamos pasando por alto, que hay un neo-otomanismo con Erdogan, donde solamente en América Latina Erdogan ha llevado no solamente mezquitas, telenovelas, series de televisión, Muchas en series de Irak, televisión. en Haití hay mezquitas financiadas por Turquía. Turquía está teniendo poder blando, Turquía entiende que yo debo tener presencia en toda la región. Turquía es el interlocutor válido en un momento dado para sacar los granos de Ucrania en negociación con Rusia, pero también hay que tomar en cuenta, y vamos a pasar por alto a India, que le está aportando al Producto Interno Bruto Mundial un 9%. Cuando usted mira el G7, porque ese es el mundo multipolar, que es lo que Trump está consciente en base a los números. Bangladesh le aporta a la economía mundial lo mismo que le aporta la antigua Albión, Inglaterra. Inglaterra le está aportando al Producto Interno Bruto Mundial un 1.5, pero Francia le aporta, porque la economía francesa no solamente tiene el problema político que usted me está planteando, Francia tiene un problema de base. Francia tiene la única tasa de natalidad estable de Europa, pero con musulmanes. Y aparte de eso, de los problemas económicos, Vietnam le está aportando un 1.5 al PIB mundial. ¿Cuánto le aporta a Francia? Un 1.5. El Vietnam está aportando lo mismo que Francia. Según el Fondo Monetario Internacional, y es con comunistas. Sí, claro. Atención, supuesto, sí. pero con un elemento que no estamos viendo. Pero es un capitalismo de Estado. Definitivamente Vietnam se ha convertido también en una gran fábrica para Occidente. Es que los norteamericanos producen en Vietnam todo lo que quieren en materia de tecnología. Sí, pero eso le indica a usted que unos vietnamitas, que hasta ayer veíamos hasta Rambo eliminando a medio Vietnam, sí, en Hollywood, sí, ahora son decisivos a un punto tal que Estados Unidos hace ejercicios militares, navales con Vietnam, porque los vietnamitas con el problema de las islas Paracels Islands o las islas Paracelso, el miedo que le tienen es a China, porque China dominó a Vietnam por 900 años. sí. Y cuando derrocaron a Pol Pot, los chinos apoyaron a Pol Pot y los vietnamitas tuvieron que fajarse con una guerra con China. Entonces, ¿quién es el aliado del Vietnam que aparece en Hollywood por todos los lugares? El aliado es Estados Unidos. La geopolítica nos está diciendo que ese Vietnam hoy no es solamente importante económicamente, sino geoestratégicamente. Así que la guerra ideológica sobre el comunismo desapareció porque ya el comunismo no es un riesgo. No, lo bueno es que mucha de la gente que son amigos suyos, que eran de la izquierda, se dieron cuenta que eso era para gente trasnochada, los planes quinquenales. Y entonces ahora casi todos repiten un axioma de uno de los hombres que, según Samuel Huntington, es una de las figuras más descollantes del siglo XX, Deng Xiaoping, y todos dicen, no importa que el gato sea negro, lo importante es que case. Que case. Que case. Entonces, lo que estamos es en un mundo donde, por ejemplo, India, Estados Unidos le aplica sanciones a Rusia, pero India dice, ¿y quién me apoyó a mí en contra de Pakistán? Fue Rusia. Entonces, ¿qué yo hago ahora? Sanciones. Putin, véndeme el petróleo. Yo lo refino y se lo vendo a Europa como gasolina. Sí. ¿Y cómo usted le dice al país más poblado del mundo, que es India, no hagas eso? Bueno, Ursula von der Leyen visita Nueva Delhi, Modi, atención, que estamos yéndonos a gobernantes que es testosterona lo que irradian.
es solvencia testicular, desde Erdogan a Putin, a Trump, a Modi, porque Modi viene ¿de qué? Del movimiento del Bharatiya Janata Party, fundamentalista, hinduista. Y dice, no, pero es que a nosotros, que tenemos más de 3.000 años ininterrumpidos de civilización, que el sánscrito existía desde el principio de los tiempos, pero al alemán se le hizo gramática después que los españoles le hicieron gramática al náhuatl. A mí, ¿tú me vas a decir lo que yo tengo que hacer? No. Entonces, ¿qué sucede? Y ese orden internacional reflejado en la Organización de Naciones Unidas, ¿cómo justifica usted desde la perspectiva académica? Parece el fin ya de Naciones Unidas. Pero ¿y cómo usted me justifica que India esté fuera del Consejo de Seguridad, siendo el país más habitado del planeta? Pero digo, parece el fin de Naciones Unidas. No, yo creo que lo que se avisora por la incidencia económica, por la incidencia geocultural. Pero, no, Fausto, ¿y quién fue recientemente el primer ministro de Inglaterra? Fue Rishi Sunak. ¿Y era anglicano? No, de la India. Era procedencia de la India. Pero no es que sea solamente procedencia de la India, porque lo primero que hay que hacer es cooptar geoculturalmente a la gente. El hombre era hinduista, no era anglicano. Es decir, la religión por la cual Enrique VIII se nombra cabeza de la iglesia, el primer ministro, pero es un primer ministro, no la profesa, pero el primer ministro no viene de un gueto. El primer ministro llega al gobierno con una cuenta donde él tiene 500 millones de dólares y la mujer tiene 1.000. ¿Qué indica el mundo en el que nos encontramos? Usted tiene que hablar con India. Tiene que hablar con India. Pero usted tiene que hablar ¿con quién? Con Indonesia. ¿Y cómo deja de usted de hablar con el país que tiene la mayor... Indonesia es el país con la mayor cantidad de musulmanes del planeta. Pero Indonesia es más extenso que Estados Unidos, desde Nueva York a California, con la hilera de islas que tiene. Tiene 17.500 islas. Y es un país que está aportándole al Producto Interno Bruto Mundial más de un 1%. Entonces mi tesis es, porque la gente a veces se equivoca y quiere que uno como académico le diga lo que ellos desean escuchar. Son los números, es la economía, es la población. Entonces tenemos lo que el gran analista geopolítico del Instituto Juan Sebastián Elcano, y para mí uno de los mejores sociólogos vivos contemporáneos, que es don Emilio Lamo de Espinosa, dice, la encrucijada es convergencia tecnológica y divergencia demográfica. Hoy Europa tiene un 7% de la población mundial. Sí, pero hay un serio problema, una crisis poblacional en el mundo por el tema demográfico, por la reducción significativa. Países como Corea han establecido un ministerio para estimular el crecimiento poblacional. Pero no en Nigeria, que la población se duplica cada 20 años. Pero lo que pasa es que Nigeria representa, digamos, otro problema. Porque Nigeria está en África y porque Nigeria es una hechura de los países europeos que reunieron muchas tribus y han pasado por unos procesos políticos y de crisis de una tribu sobre otra muy compleja. Pero no se reduce en Filipinas. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Yo te voy a hacer preguntas más breves, preguntas para ir a temas específicos que nos interesan mucho a nosotros, tus respuestas. Sí. Volvemos en un momento en este diálogo con Iván Gatón. Muy brevemente, Iván, me gustaría conocer tu punto de vista de cómo se va a recomponer un sistema mundial que favorezca la negociación, los pactos, el entendimiento, reduzca las desigualdades, trate de evitar las guerras, que ya hay muchas guerras en proceso en este momento. ¿Cómo se va a recomponer Naciones Unidas? Bueno, Naciones Unidas lo que necesita es el interés político. Y como no ha existido el interés político, se crean alternativas. ¿No crees que hay que establecer un sistema de consecuencias
más fuerte que el que existe en Naciones Unidas? No, lo que pasa es que en el derecho internacional, y es algo que uno aprende, Hans Kelsen, que ha sido el más grande técnico jurídico que yo creo que ha existido, que fue el hombre que diseñó todo el esquema de la sociedad de naciones, decía que el fracaso de la misma no fue porque jurídicamente no estuviese bien articulado, sino porque hacía falta interés político. Tienen en el mundo los que inciden ahora mismo el interés de que esa reforma de Naciones Unidas sea equitativa, no la tiene. De ahí que vemos alternativas a que hay regímenes que se saltan por alto todo el derecho internacional. Totalmente. Hay gente que pueden cometer cualquier atrocidad y entonces ahí vamos al conde de Romanones. El derecho internacional, a los que favorecen a los que están en el Consejo de Seguridad, el derecho internacional se les interpreta. Sí. Y a los que no son de su agrado, se les aplica. Entonces, eso que se llama el doble rasero, en inglés le llaman el double standard, es habitual. Hay países que le dicen, usted debe respetar este mandato. No lo respetan. Y luego en el Consejo de Seguridad se resuelve. Hay que modificar el Consejo de Seguridad. Pero yo creo que Naciones Unidas también hay que verla en el contexto de que ha sido más positiva que negativa, porque a veces la gente no se imagina los problemas que se resuelven. Ahora, de que en el mundo actual en el que nos encontramos hay que hacer una reforma, lo evidencia. Si no, lo que vamos a tener es lo que hay que ver. Es un mundo en caos, es una geopolítica del caos. Pero sigue siendo el predominio de Estados Unidos sobre Naciones Unidas, sigue siendo determinante. El presidente Donald Trump ganó las elecciones por el Partido Republicano, pero no es la llegada al poder de los republicanos ahora. Se trata de la llegada al poder de una concepción y de una visión en conflicto con el sistema que la encabeza Donald Trump, en donde están grupos empresariales metidos de cabeza, en donde está el grupo y complejo armamentista metido también, en donde, por supuesto, el impacto que esto tiene a nivel mundial y la reproducción por los partidos y grupos de la ultraderecha que llegan al poder, impulsado y por una avanzada grande de la internacional de la ultraderecha que se reunió recientemente. Bueno, pues esto plantea un escenario completamente distinto. No es que los republicanos llegaron al poder. ¿Cómo tú lo ves? ¿Qué va a pasar con esta gestión que se inicia en enero del 2025 en Estados Unidos? Pero es que, ¿cómo llega Trump? Trump es el primer presidente de la posverdad. Mentira, ¿cómo? Sí. Trump es el primer presidente de la posverdad. Trump llegó a admitir que él podía decir una mentira y hacer cualquier cosa. Lo que sea. Y la gente se lo iba a creer. Okay. ¿Pero por qué? Por un tema importante que sucede en ese mundo. Hay una guerra civil incruenta. ¿Por qué? Porque hay un tema de cuáles son los valores de la sociedad. Entonces uno lo que hace es simplemente que se va a los clásicos y uno dice, ven acá, ¿y de qué era que hablaba Max Weber cuando hablaba del espíritu protestante? Trump, que yo siempre digo que nació con el bachillerato aprobado en perspicacia, dice, pero ¿cuál es mi nicho? Protestantes. Él estudió en la Universidad de Pensilvania. Protestantes, sí. ¿Cuál es la sociedad? WASP, White, Anglo-Saxon, Protestant. Entonces, aquí hay un problema que no estamos dando cuenta. Demografía, de nuevo. Pero los blancos están desapareciendo, los rubios. ¿Quién es que está teniendo mayor incidencia? No tenemos un trabajo ahí de Samuel Huntington, de quiénes somos, y donde pone el ejemplo, yo siempre lo resalto, de una señora de un pequeño municipio llamado Jánico, ubicado en la República Dominicana, en la segunda ciudad en importancia, que cree en una virgen que se llama la Virgen de la Altagracia. Están poniendo a los hispanos. ¿Cómo que? ¿Usted no se recuerda del Imperio Romano? Cuando llegaron los bárbaros, que comenzaron a socavar las bases del imperio. Entonces, en Estados Unidos hay todas las comunidades tribales que los
romanos conquistaron, las incorporaron como ciudadanos del imperio, con aceptación en la ciudad de Roma. Los dacios, por ejemplo, los galos, por ejemplo, fueron comunidades incorporadas en el imperio. Trajano, Adriano. Bueno, Trajano eran hispanos, nació en España, sí. por supuesto, sí. Y lo que le da, pero bueno, te doy bien, ser ciudadano ¿qué romano. riesgo tiene Estados Unidos? Pero Estados Unidos... Porque esa gente que llega a Estados Unidos como migrante se incorpora a Estados Unidos y asume la cultura y la política de Estados Unidos. Sí, pero no hay riesgo. Pero no es el planteamiento que pero tiene. Donald Trump lo ve como un riesgo. Sí, pero es que lo primero que hacen los grupos que sienten que étnicamente están siendo desplazados, es decir, no, pero que los problemas de aquí lo traen esa gente. El problema el problema es el tren de Aragua. El problema son las maras. No, el problema son las pandillas en Chicago de los propios estadounidenses. El problema son los grupos delincuenciales que son de Estados Unidos. Pero ¿a quién le voy a echar el problema? A los que vienen de fuera. El asunto es explicar cómo ya en Estados Unidos, tomando referentes del pasado, se acusa, al igual que en el Imperio Romano, que llegaron gente de fuera y nos invadieron. Porque como la gente no conoce las interioridades de la historia, y ve ahora que el presidente del Partido Demócrata es Tom Pérez, y ve ahora de origen dominicano, y que ahora los apellidos en la Suprema Corte de Justicia es Sotomayor. Sonia Sotomayor. Pero ven acá, no es que me lo están diciendo, que yo lo estoy viendo ahí. Entonces yo, que no me fajé a estudiar, porque para llegar a una Ivy League hay que fajarse, ¿a quién voy a ver como el peligro? Es que yo ando en Estados Unidos completo, y yo con el español resuelvo. Entonces, ellos se han creído el cuento de que la amenaza es esa gente. No, lo que ha hecho Estados Unidos grande es eso, que ha cooptado... Sumar culturas. Culturalmente... Mano de obra, inteligencia. Ha cooptado a esa gente, porque a veces yo escucho... No, porque ese dominicano que está en Estados Unidos, no, ese es dominicano, pero ese hombre pertenece a ese sistema. Silicon Valley es Silicon Valley por la migración de cerebros de la India fundamentalmente, y de muchos otros países de Europa. Sí, pero ¿qué yo tengo que hacer? ¿Cuál es la procedencia de Elon Musk? Para ponerte a uno que está al lado de Donald Trump. ¿Dónde nació Elon Musk? Sí, pero, Don Fausto, ¿qué hacen los políticos? ¿A quién va? En Sudáfrica. Sí, pero ¿a quién va dirigido el discurso del político? El discurso del político va dirigido a los instintos de la gente, para atraer. ¿Y qué hace Trump entonces en ese ámbito? Dice, mire, pero aquí hay una amenaza. Mira, la gran amenaza de Estados Unidos es que Estados Unidos va a necesitar más de 40 millones de migrantes en los próximos años. Sí, pero yo no puedo decirlo en una campaña política para yo ganar, y eso es lo que hacen los estrategas políticos. El estratega político está trabajando en un buen programa de gobierno. No, lo que está trabajando es en las pasiones que sienten los individuos para yo atraer un voto. Y eso fue lo que pudo hacer Trump. Y ahí fue que se equivocaron con Trump. En un mundo del siglo XXI, de redes, de posverdad, el hombre se adecuó. Y eso fue lo que mucha gente descuidó. Y en esa guerra civil incruenta que hay en Estados Unidos, por los valores que se va ¿Seguirá también, Estados Unidos siendo el imperio que ha sido? Tiene el séptimo de caballería y tiene el dólar. Bueno, tiene poder blando. Donald Trump está reclamando que los países que abandonen el dólar como moneda de intercambio van a sufrir agresiones de Estados Unidos con la parte de aranceles impositivos. Estados Unidos no tiene cómo agradecerle a Henry Kissinger los petrodólares. Si Henry Kissinger no hubiese logrado que se utilizara el dólar como moneda para el intercambio del petróleo con la Aramco, que es la empresa más grande que tiene el mundo, que es la empresa de petróleo de Arabia Saudita, pues eso le deja a Estados Unidos un 10% del PIB. Entonces Estados Unidos tiene el séptimo de caballería, tiene... Sí, porque con las armas, tiene el dólar, tiene poder cultural, que la gente no se imagina la importancia que tiene Hollywood, la importancia que tienen los artistas de Estados Unidos en el poder blando de Estados Unidos. Eso no lo tiene China, eso no lo tiene India. Yo no veo a la gente haciendo yoga. Ahora yo veo a las muchachas buscando a Taylor Swift, que yo no sabía quién era y tuve que buscarla. Entonces, Estados Unidos
todavía... Los conciertos de Taylor Swift generaron unos 2.000 millones de dólares, nada más. Hay que decir eso. Si yo la veo, la confundo con una muchacha de Sabana Iglesia. Pues yo no sabía quién era. Sí. Pero cuando digo yo, pero ¿y esto? Eso es igual que otra figura, que yo un día voy a San Juan de la Maguana y me encuentro con una señora que me dice, yo soy loca viviendo con las Kardashian. Y digo, ¿y quiénes son? Entonces después me encuentro que una persona que siempre le di seguimiento en Le Monde Diplomatique, en español, en el mensuario francés, Ignacio Ramonet, en una conferencia que da, dice, no, mire, hay que ver el fenómeno. Esa muchacha se gana $1 millón por cada post que pone en Instagram. Y como tiene muchos seguidores, ¿hay alguna china que tenga esa influencia? Entonces, hay un tema que la gente descuida. Sí. El poder blando... ¿Tú crees que China no se va a convertir en el imperio que sustituya a Estados Unidos? No, China tiene un problema también que, aunque siga teniendo incidencia económica, aunque China siga siendo esa civilización que es, oiga, es que China es el Chongguo. China es el reino del centro. Los chinos están allá arriba en el cielo y los demás estamos abajo. Entonces, un problema de China es poder hacer lo que usted decía ahorita, lo que hizo el Imperio Romano. Tú eres mi ciudadano, yo te incorporo. Es una cultura muy cerrada. Es una cultura que difícilmente se mezcla. Entonces, cuando usted ve, por ejemplo, a un Estados Unidos que tiene los servicios de inteligencia que tiene, cuando Estados Unidos todavía en ese poder que da manejar las redes, que es lo que nos demuestra Edward Snowden, donde los algoritmos nos conocen mejor a nosotros que nosotros mismos. Estados Unidos tiene toda la información de inteligencia. Los chinos no pueden entrar, que era una de las exigencias de Pompeo cuando llegó de ir a América Latina y decirle no permitan que Huawei se instale aquí. ¿Por qué? Porque saben que a través de la red saben todo lo que sucede en la casa. Sí, dice que tenían mecanismos de inteligencia y de espionaje. Entonces, ¿tiene China ese poder? Otro asunto que China le falta, producción de comida. La gente no se imagina que Estados Unidos es uno de los grandes suplidores de comida para China. Los chinos comen muchos cerdos, pero ¿de dónde sale gran parte de ese cerdo? Y el arroz. Estados Unidos tiene una compañía de arroz que se llama Rice Technology, Rice Tech. Porque es que China tiene, y eso es de nuevo el problema, ¿cuántos habitantes tiene China? Pero hay que producir comida para toda esa gente. Entonces Estados Unidos... 1.300 millones. 1.300 millones, pero Estados Unidos es un país que consume a uno en el pensamiento. Cada vez que uno va a una ciudad y uno dice, ¿y esto tan grande? ¿Y este país tan grande? Pero Estados Unidos tiene 360 millones de habitantes. Y cuando un país tiene 1.300 millones de habitantes y hay que producir comida para tanta gente, Estados Unidos produce comida. Pero si lo vemos como la posibilidad de Asia, más para no ponerlo solo como China, sino la posibilidad de Asia, uniendo la India con China, ya ahí tú tienes un 30% del Producto Interno Bruto del mundo. Sí, pero hay un tema. Uno tiene que ver el mundo, como decía Scheller, hay que salir del bosque. Hemos tenido algunas 27 civilizaciones. ¿Y cómo une usted la civilización india con la china? Yo he estudiado con gente de la India y de China y no hay forma que usted los una. No se puede. No se puede, no se puede. Incluso el año pasado, en el enfrentamiento que tienen allá arriba en el Himalaya, que esto es un dato interesante, no usan armas, se fajan a puñetazos, a mordiscos, a arañazos. Murieron 22. Ahora hay poco oxígeno ahí. Sí. A 5 kilómetros de altura no hay forma. Pero es que hay manera de que estén unidos, porque aquí viene el tema importante, don Fausto. ¿Puede un mundo hinduista que cree en reencarnación mezclarse con el mundo musulmán o con el mundo confuciano taoísta chino? ¿Puede el mundo musulmán conciliar con el mundo cristiano? Uno de los grandes aportes que hace el mundo occidental es la inclusión de las mujeres. Yo quiero algunas mujeres que veo en Occidente protestando por lo que pasa en Irán, pero cuando van a Irán tienen que cubrirse.
o en Afganistán. Yo quiero que sean feministas en Irán. Ujú. Entonces, hay un tema... No, pero hay un tema ahí de derechos humanos. Bueno, de pero absoluto, derechos humanos, total. no falto, pero dígamele a los chinos, derechos humanos es una visión societaria confuciana, a ver si lo van a aceptar, porque ahí viene el problema de Occidente, que Occidente está siendo vegetariano en un mundo de carnívoros. Entonces, al mundo occidental se le ha olvidado que la historia nos muestra que los pueblos pueden ser permeables en términos tecnológicos, pero no así en sus valores religiosos. Quiero aprovechar la oportunidad de este diálogo contigo para que tú me analices un poco el contexto de América Latina y el Caribe, Centroamérica, el Caribe, como, digamos, un factor importante de desarrollo, con una cooperación, con una incorporación de nuevas tecnologías, con una migración que fluctúe y que permita positivamente que cada uno de los países pueda seguir desarrollándose en democracia. Ojo, estoy hablando... ¿En democracia o en pornocracia? No, en democracia, en democracia. Porque estamos en pornocracia ya. Sí, yo sé, tenemos Nicaragua, tenemos El Salvador, tenemos Cuba, hay situaciones muy difíciles en, bueno, Haití, con esta desgracia que tiene. ¿Cuál es tu perspectiva de esta región? Mire, yo a veces me pregunto, ¿hemos aprendido las lecciones de por qué Estados Unidos se encuentra donde se encuentra? ¿O por qué China llegó donde llegó? ¿O por qué India se encuentra donde se encuentra? Todo lo explica en base a educación. Una educación que hace énfasis en ciencias exactas. Usted no puede producir tecnología si usted no tiene matemáticos, si usted no tiene gente que haya estudiado física, si usted no tiene una élite preparada. Pero ¿a dónde y no se está trabajando aquí con el sistema educativo y el sistema STEM y con la incorporación de nuevos formatos de formación en matemática, por ejemplo, para la educación dominicana y prepararnos para lanzarnos al desarrollo en el 2036? América Latina, las universidades no son las mejores. Y usted dice, y República Dominicana, digo, bueno, yo que soy profesor y me dedico últimamente a andar el país entero, a las escuelas públicas y hablando con los muchachos, ahí están las cifras. Y yo me doy cuenta cuando les hago preguntas básicas. El 70% no comprende lo que lee. 70% no comprende lo que lee. Aquí en este país la cifra indica que en el país el 70% sistema universitario, el sistema nuestro educativo, aquí hay gente que no dan a luz una idea ni con cesárea. No dan a luz una idea ni con cesárea, por un tema de conceptualización. No le manejan algo que es fundamental, que usted lo veía, que en la epistemología. Sí. Defíneme algo desde su etimología. Vocabularios reducidos a 200 y 300 palabras, con cosa y con vaina. ¿Y cómo usted pare a luz una idea? Cuando usted no tiene un manejo del vocabulario. Pero hemos avanzado. Bueno, pero yo le estoy... Pero vamos a competir... En el siglo XX, digamos que no avanzamos tanto, pero del siglo XXI hacia acá, del 2000 hacia el 2024, casi 2025, República Dominicana ha crecido. Bueno, es la séptima economía de América Latina. Sí, pero el hecho de que usted tenga más jipetas y usted tenga más vehículos y usted tenga más edificios, eso no quiere decir que el civismo y la responsabilidad que deben tener muchos profesionales, porque muchos tenemos un título, pero el título no va acorde con la calidad del profesional que se requiere. Y a veces somos brillantes, pero falta un aspecto ético. Entonces, esa convergencia que lo da, y el mismo Weber hablaba de la ética, oye, pero yo tengo que ser responsable y siempre estar a la vanguardia y estudiando. Para yo venir aquí donde usted, yo me pasé, anoche yo estaba estudiando. Sí, porque es un tema, hay que estudiar todos los días porque uno sabe que no sabe. Sí. Entonces, hay un tema de que usted ve, y el 95% aquí no maneja matemáticas. ¿Y cómo está el nivel de nuestros profesores? Pero recuérdese que hace unos añitos aquí la ADP llamó a una huelga porque se quemaron la mayoría de los que aspiraban a ser profesores. Entonces yo no puedo, ante evidencias como esa, yo que soy de campo,
que tengo que agradecerle a una profesora que atendía 5 cursos, que fue la que me dio la base. Y todavía yo paso frente a la tumba de la profesora Ramona Reynoso y tú le haces una le reverencia. rindo respeto, Claro, por todo lo que me enseñó, no solamente a mí, sino a una generación en mi pueblo, en Sabana Grande de Boyá. Entonces, eran no solamente maestros. Te recuerdo que en el 2013 se comenzó a aplicar el 4% del Producto Interno Bruto de República Dominicana para el sistema educativo de este país. Van varios planes Marshall ahí. Van varios planes Marshall. Un plan Marshall para la educación. Marshall para la educación. Eso ahora, es. ¿se ha reflejado eso en mejor calidad del desempeño de nuestros estudiantes? Porque no debe esperarse tan rápidamente el resultado, es más a largo plazo, es una cultura, es un cambio de comportamiento, es las actitudes que tú sabes, tú lo sabes muy bien, son cambios que requieren algún tiempo. Pero yo espero que en algún momento comencemos. Pero yo lo veo en América Latina, a notarlo, ¿no? Desde Argentina, pasando por Paraguay, pasando por Perú, pasando por Colombia. Y yo digo, mira, lo que vamos a seguir haciendo es lo que los chinos nos han diseñado en la franja y la ruta de la seda. Denme materia prima. Eso es lo que vamos a hacer. Sí, América Latina y con la democracia. Sí. Oh, pero usted tiene un problema en América Latina. Y esa falta de institucionalidad que hasta en los partidos políticos se refleja, donde nosotros, yo siempre lo digo, ¿qué aportó América Latina? Eso está en un trabajo mío, publicado hace varios años, que incluso Noam Chomsky me escribió algo para ese trabajo, tuvo la gentileza de publicármelo, hace ya como 17 años. Oh, pero estamos pasando por alto que nosotros traímos la figura del dictador. Desde Alejo Carpentier con el recurso del método, pasando por Augusto Roa Bastos con Yo el Supremo. Sí, claro. Pero, ¿y qué sucede? Don Fausto, nuestros líderes políticos se eternizan. Bueno, Trujillo duró 30 años. No, pero en América Latina andamos buscando mesías siempre, pero nadie habla. Y ese político va a fortalecer las instituciones. Uno de los problemas más graves para el desarrollo de América Latina es la institucionalidad, con el otro problema, corrupción, que es algo natural. Corrupción, pero eso es algo natural en cualquier parte del mundo. Corrupción e impunidad. Sí, pero que no hay régimen de consecuencia, porque por la falta de institucionalidad, la justicia no funciona. Entonces, ¿cuál es el futuro de una América Latina que tiene un nivel de desigualdad mayor que África? ¿Cuál es el destino de América Latina, donde hay países como Brasil que, no se dice, pero hay una guerra civil interna? Tú dices, ¿cómo así? Un país donde mueran más de 25.000 personas al año por la delincuencia, ahí hay una guerra civil. Bueno, en México también hay una guerra civil. En guerra civil mueren 70 diarios. Entonces, esa América Latina, ¿cómo puedo yo decirle a usted que el panorama se ve con buenos augurios? Bien. Vamos a hacer una última pausa en este diálogo con Iván Gatón, geopolítico, geoanalista, un diplomático dominicano, abogado, maestro, que es una de las figuras internacionales del país ya en estudios sobre cuestiones realmente relevantes del decurso de la historia y de la actualidad de nuestro mundo. Volvemos en un momento. Iván, a mí me gustaría detenerme contigo brevemente a que tú nos analices la influencia que pueden tener países como Brasil, como México, como Argentina, que son países, Colombia, por ejemplo, más cercano a nosotros, con una gran representatividad del continente, tanto por su tamaño como por su riqueza, en los demás países del continente. ¿Hay esperanzas, hay optimismo en tu criterio sobre nosotros y ellos? Bueno, el PT tuvo una línea política que no es necesariamente del PT de Brasil. Eso hay que verlo en Itamaraty. Por eso, contrario a un... Itamaraty está hablando de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores de Brasil. El Palacio de Itamaraty. La diplomacia de un país indica mucho el nivel del país. Ya.
Bien. Brasil siempre ha tenido una política en cuanto a diplomacia de primer nivel. Igual que México. México se descuidó, increíblemente, México tenía pero se descuidó en la región. A un en punto la tal, región. en la región Ya, se descuidó. se México le dio tortícolis hacia el norte, hacia el norte. pasando por alto que al sur de la selva lacandona tenía influencia geocultural grandísima. Grandísima. La sí, tenía a por través de supuesto. los mariachis, la tenía a través de las películas, la tenía a través del Chavo del Ocho, que dicho sea de paso era de la romana, Enrique Segoviano, el director técnico. Enrique Segoviano, Enrique claro, Segoviano. sí, Entonces, sí, la sí. tenía Sí. y la perdió. Ojalá que la Cancillería mexicana. ¿Y eso junto, con quién ocurrió eso? ¿Con el PRI, con el PAN o con Morena? No, eso fue con el PRI. Morena incluso, como está Héctor Díaz Polanco ahí, porque uno va a México, yo tengo muchos años yendo a México a dar Mi charlas. amigo Héctor Díaz Polanco. Y don Héctor, que es una figura respetada ya. Ahora es el líder de Morena en la Ciudad de México. No, es una la capital. Pero es un hombre que se abrió un espacio en base a su denodado trabajo intelectual. Intelectual. Y ético. Es uno de los principales conocedores del mundo indígena mexicano. Para darles una idea a los amigos, en Jalisco, hace 2 semanas yo estoy reunido con un rector de una de los apéndices que tiene la Universidad de Guadalajara dentro del estado de Jalisco, y me está hablando del tema de cómo han ido haciendo inclusión a los indígenas. Y digo, ¿y cuántos grupos indígenas ustedes tienen aquí? 36. Solamente 36 solamente comunidades en el estado de Jalisco, indígenas. solamente hay 36. Sí, Entonces, sí. en esa heterogeneidad, don Héctor Díaz Polanco se abre un espacio. Nacido en San Cristóbal, primo de Juan Bolívar Díaz, fue miembro del Movimiento Popular Dominicano, muy amigo de Maximiliano Gómez. En su casa se hizo la rueda de prensa para anunciar la táctica y la otra. En la ciudad colonial. Sí. No sabe. Bueno, pero no importa. Pero como no importa. figura, Bien. entonces ahora es posible que México diga, no, pero déjame mirar más hacia América Latina. ¿Por qué? Porque cuando yo decía que Trump se tomó una pastilla de Ubicatex. Míralo ahí a Héctor Díaz Polanco. Sí, ese es don Héctor. Sí. Cuando yo decía que Trump se tomó esa pastilla porque se dio cuenta de que, oye, es que yo tengo poderes económicos aquí, tengo poder militar también, tengo Rusia, tengo China, yo tengo que sentarme a negociar. Lo mismo entonces tienen que hacer los países pequeños y darse cuenta que en este mundo tan convulso, y los grandes, por ejemplo, a México le conviene más estar acompañado en el mariachi. ¿De quién? ¿De quién? De los países. De los países de la región. Que somos tus amigos, que hay una tradición, que hay una base, que eso es la geohispanidad. Oh, pero no hablamos el mismo idioma. Sí. No tenemos de base la misma religión. Entonces, pero Brasil, México, oigan, ¿y por qué ustedes no se acercan más? Yo siempre pongo un ejemplo. Argentina, hasta la guerra de las Malvinas, los argentinos estaban levitando. Ellos se dieron cuenta que vivían en América Latina cuando la guerra de las Malvinas. Sí. Ellos pensaron que los americanos no iban a cumplir con la OTAN, con Inglaterra, y que se iban a ir al TIAR, al Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Sí. Ahí Argentina descubrió que estaba en América Latina. Entonces, Argentina... Porque Estados Unidos le dio apoyo a los ingleses. Sí, porque los soldados de Gadela, de Videla, de Galtieri, de Viñones, esa dictadura que viene después de Isabelita, cuando muere Perón, eran los que estaban entrenando a los contras en Honduras. Y ellos pensaron que si nosotros estamos apoyando a Estados Unidos nos va a favorecer. Nos va a favorecer, pero se dieron cuenta que estaban en América Latina. Entonces, ¿por qué yo entiendo que no lo han hecho? Pero recientemente se acaba de firmar un acuerdo de Mercosur con Unión Europea.
Sí, pero ahí ese acuerdo, después de muchos años, todavía, bueno, sabe que en la Unión Europea se vota por bloques y parece que esos bloques de partidos, aunque Francia no quiere que se apruebe, el gobierno francés está negado, yo veo ahí ciertas, bueno, puede tardarse un poco, pero ¿por qué no ver la región? Que es lo que yo digo. Y ahí es donde los chinos han sido inteligentes. Ya, pero hay varias organizaciones del continente en donde los países cooperan mutuamente. No solamente en el caso del Mercosur, también está el CELA, por ejemplo, el Sistema de Integración de América Latina, está CEPAL, por ejemplo, una Comisión Económica para América Latina. Hay organismos de integración, las cumbres. Yo soy un señor mayor ya, yo tengo demasiados años estudiando América Latina y es un ovni. Por más tratados y acuerdos que usted vea, es un objeto políticamente no identificado en la esfera internacional. No hay una cohesión. No hay cohesión. No, pero si usted ve la gente del Pacífico... ¿Y por qué los africanos han logrado cohesión y votan en bloque? Por ejemplo, en Naciones Unidas, en el Banco Mundial, en el BID, en qué sé yo, en cualquier organismo, y los latinoamericanos no. Yo creo que eso tiene que ver mucho con nuestra ascendencia hispánica. Yo siempre pongo el ejemplo de Goya. No le vamos a echar la culpa a España. No, porque es que nosotros, la base de nosotros es española. Todos esos defectos vienen de España. ¿Usted se recuerda en el Prado, el famoso cuadro de Goya, que hay dos españoles con el lodo hasta aquí, pero con dos garrotes? Sí, no, pero eso sí, para golpearse. Sí, claro. Pero usted se fija, un bogotano con alguien de la costa. García Márquez terminó viviendo en México porque decía que la gente de Bogotá se creían apóstoles enviados por el Señor y que a él murió en México. Y murió en México. Sí. Aquí, pero este es un país pequeño y usted ve rivalidades regionales. Sí. América Latina siempre, porque eso es muy hispano. Usted no se fija que España son muchas Españas. Sí, son muchas Españas, ciertamente. Iván, muchas gracias. Qué bueno tener esta conversación contigo, oír tu punto de vista sobre estos temas, te lo agradecemos mucho, muy agradecido. Y además enterarnos de que tú has tenido que estudiar y leer muchísimos libros para venir a una conversación aquí, pero por Dios, muy agradecido siempre de ti. Muchas gracias, señores, por la compañía en este diálogo con Iván Gatón, diplomático dominicano, abogado, doctorado en Relaciones Internacionales y doctorando en Derechos Humanos. Muy agradecido. Hasta luego, señores.